Mi esposo Mauricio y yo llegamos en carro al salón de eventos donde estaba a punto de celebrarse la boda de mi hermana Lucía. El sobre con los $10,000 iba guardado, bien seguro, en el bolsillo interior del saco de Mauricio. Era nuestro regalo de boda para Lucía. Además de eso, ya habíamos cubierto como 1/3 de los gastos de la boda. Era muchísimo dinero, pero el trabajo de Mauricio en un banco de inversión y mi puesto como directora de marketing significaban que podíamos permitirnos ese lujo. Y además, Lucía era mi única hermana. Al entrar, vi a mis papás de inmediato. Mamá estaba arreglando la corbata de mi papá, mientras él hacía como que le molestaba, pero yo alcanzaba a ver la sonrisa escondida en sus labios. Se veían radiantes. Esa era la única palabra. La cara de mi mamá prácticamente brillaba de felicidad, y mi papá parecía 10 años más joven. Algo se me revolvió en el estómago. No podía recordar haberlos visto así de felices en mi boda, 5 años atrás. Habían estado amables, claro, pero no así, no rebosando orgullo y alegría. Rápido aparté ese pensamiento. No era el momento de sacar viejos sentimientos. La ceremonia salió perfecta. Lucía se veía espectacular con su vestido, y su ahora esposo Javier no podía apartar los ojos de ella. Me senté entre mis papás y Mauricio, tratando de concentrarme en la felicidad del día, y no en esa sensación molesta de que la reacción de mis padres era, de alguna forma, distinta pues de esa la que habían tenido en mi boda. Después de la ceremonia vino la recepción. Comimos, bebimos, bailamos, y luego llegó el momento de los discursos. Primero habló el padrino, luego la dama de honor, y finalmente mis papás se levantaron juntos. Mamá tocó suavemente su copa. Queremos agradecerles a todos por venir hoy a celebrar la boda de nuestra amada hija, dijo. Hubo algo en la forma en que recalcó amada que me hizo moverme incómoda en la silla. Mauricio debió notarlo porque puso su mano encima de la mía. Mi papá siguió. Ver a Lucía crecer hasta convertirse en la mujer tan hermosa que es hoy ha sido la mayor alegría de nuestras vidas, dijo. Siempre ha sido especial, siempre ha traído tanta luz a nuestro hogar. Sonreí y asentí, preguntándome si solo estaba siendo demasiado sensible. Por supuesto que querían a Lucía, querían a las dos, me repetí. Entonces mamá metió la mano en su bolso y sacó unos papeles. Javier, Lucía, su padre y yo queríamos darles algo para que empiecen su vida juntos, algo especial, dijo. Alzó los papeles para que todos pudieran verlos. Les estamos regalando nuestra casa familiar como regalo de boda. El salón entero soltó un «oh» de sorpresa, seguido de aplausos fuertes. Me quedé helada. A mi lado, Mauricio se puso rígido. Miré a mis papás y luego a Lucía, esperando que alguien se echara a reír y dijera que era una broma, pero no lo era. Mis papás sonreían orgullosos. Y Lucía no se veía sorprendida en absoluto. Lloraba de felicidad mientras abrazaba a Javier, que miraba a mis padres con la boca abierta de emoción. La casa de mis papás. La casa cuya hipoteca yo había estado pagando durante los últimos 5 años, porque ellos ya no podían cubrirla cuando a mi papá le recortaron las horas, y la artritis de mi mamá le dificultó seguir trabajando a tiempo completo. Me las arreglé para mantener una sonrisa en la cara, pero por dentro estaba gritando. Ni una sola vez, ni una sola, me habían mencionado que pensaban darle la casa a Lucía. Ni siquiera me lo habían comentado, y yo era la que estaba pagando. «Carolina, ¿estás bien?», susurró Mauricio. «Bien», respondí entre dientes, todavía sonriendo mientras Lucía y Javier iban al frente a abrazar a mis papás. 1 hora más tarde ya no podía más. Encontré a Mauricio en la barra. «¿Nos vamos?», le pregunté en voz baja. Él me miró a la cara y asintió sin decir nada. «Voy por los abrigos». Nos disculpamos. Dijimos que Mauricio tenía una reunión temprano, que lo sentíamos mucho, que había sido una boda preciosa, que muchas felicidades, y salimos antes de que alguien pudiera insistir demasiado. En cuanto cerramos la puerta del carro, rompí a llorar. «No puedo creer que hayan hecho eso», sollocé mientras Mauricio encendía el motor. «He estado pagando esa hipoteca durante 5 años y ni siquiera me dijeron que planeaban esto». «Lo sé», dijo Mauricio con el gesto serio.
Es increíble. Y Lucía lo sabía, dije, limpiándome las lágrimas con rabia. Viste su cara, no se sorprendió para nada. No se trata del dinero, continué. No me importa el dinero, pero por lo menos pudieron hablar conmigo primero. Mientras manejábamos de regreso a Medellín, los recuerdos empezaron a venir uno tras otro. Todas las veces que mis papás habían mostrado un favoritismo claro hacia Lucía. ¿Te acuerdas cuando me gradué de la universidad y me dieron una tarjeta con el equivalente a $50? Dije. Y cuando Lucía se graduó 2 años después, le compraron un carro. Eso no estuvo bien. Estuvo de acuerdo Mauricio. Y mi cena de cumpleaños número 21, a la que no fueron porque Lucía tenía un partido de voleibol, seguí. Ni siquiera una final ni nada importante, solo un partido más. Mientras más hablaba, más ejemplos me venían a la mente. Cada vez, Lucía conseguía lo que quería, mientras a mí me ignoraban o me daban por hecha. Recordé cómo mis papás asistían a todos los eventos de Lucía, pero siempre encontraban excusas para no ir a los míos. Cómo presumían de los logros de Lucía, pero apenas mencionaban los míos. Cuando por fin llegamos a casa, estaba agotada de tanto llorar y hablar. ¿Y dónde van a vivir ahora tus papás?, preguntó Mauricio mientras nos preparábamos para dormir. Si le regalaron la casa a Lucía y a Javier. Me encogí de hombros mientras me ponía el pijama. No tengo idea y ya no es mi problema. Apagué la luz y me giré hacia el otro lado, tratando de ignorar el dolor en el pecho. Durante las siguientes 3 semanas fui al trabajo, volvía a casa e intentaba no pensar en la boda, ni en la casa, ni en nada de eso. Entonces una tarde sonó mi teléfono. Era mi mamá. Contra mi mejor juicio, contesté. Carolina, hija, dijo mamá como si nada hubiera pasado. Este fin de semana vamos a hacer una cenita en familia. Tu hermana y Javier ya regresaron de la luna de miel y nos encantaría que tú y Mauricio vinieran. Quería decir que no, quería colgar. Pero una parte de mí, la parte tonta y todavía esperanzada, se preguntó si tal vez se disculparían, si tal vez me explicarían algo. Está bien, dije con voz plana. Iremos. El sábado llegó demasiado rápido. Al estacionarnos, vi el carro de Lucía en la entrada, junto al viejo sedán de mis papás. Caminamos hasta la puerta principal y dudé un segundo antes de tocar el timbre. Se sentía raro no usar mi llave, pero esa ya no era la casa de mis papás. Ahora era de Lucía y Javier. Mamá abrió la puerta, sonriente. Carolina, Mauricio, pasen, pasen, dijo. Me abrazó como si nada hubiera pasado, como si no hubiera regalado la casa que yo estaba pagando sin siquiera hablar conmigo. La abracé de vuelta, rígida. Mi papá estaba en la sala con Javier viendo un partido. Se levantó al vernos, le dio la mano a Mauricio y me dio un abrazo rápido. ¿Y Lucía?, pregunté al no verla. Está cambiando las cortinas del comedor, dijo mamá con naturalidad. Ha estado redecorando toda la semana. A mí se me subió la sangre a la cabeza. 3 semanas. Solo habían pasado 3 semanas desde la boda y Lucía ya estaba cambiando todo, como si hubiera vivido ahí toda la vida. Entramos al comedor y ahí estaba mi hermana, subida en una escalerita, colgando unas cortinas color crema en lugar de las cortinas azules de toda la vida de mi mamá. La cena está lista, anunció mamá. Siéntense todos. Tomamos asiento, yo entre Mauricio y mi papá, con mamá y Lucía frente a nosotros y Javier en la cabecera. La comida se veía deliciosa. El famoso estofado de res de mi mamá con todos los acompañamientos. Pero yo no tenía nada de apetito. Los primeros 10 minutos se fueron en que Lucía y Javier describían con lujo de detalles su luna de miel en Cancún. Yo picaba la comida y asentía de vez en cuando, mientras Mauricio hacía las preguntas típicas para mantener la conversación. Cuando Lucía por fin se detuvo a respirar, mamá carraspeó. Queríamos hablar contigo de algo, Carolina, dijo. Bueno, como sabes, le hemos regalado la casa a Lucía y a Javier como regalo de boda. Sí, me di cuenta, respondí seca. Mamá siguió como si no hubiera oído el tono en mi voz. El asunto es que ellos son una pareja joven. Están empezando su vida. Necesitan su propio espacio. Yo me quedé callada, esperando a que llegara al punto. Mi papá se movió incómodo en su silla. Lo que tu madre trata de decir, dijo él,
Es que no podemos vivir aquí con ellos. Ellos necesitan privacidad. Ya veo, dije. Aún no entiendo qué tiene que ver conmigo. Pues hemos estado pensando, dijo mamá despacio, y hemos decidido que nos vamos a ir a vivir a tu casa de descanso. Es del tamaño perfecto para nosotros y está en una zona muy tranquila. Dejé los cubiertos sobre el plato con cuidado. La casa de descanso de la que hablaban era una cabañita que yo había comprado con mi propio dinero antes siquiera de conocer a Mauricio. Había ahorrado durante años para poder pagarla, trabajando horas extra y fines de semana. Era mi lugar especial, donde podía escapar del ruido de la ciudad. Y a veces se la prestaba a mis papás para que pasaran algún fin de semana. Déjeme ver si entendí bien, dije, manteniendo la voz lo más pareja posible. Ustedes les regalaron su casa, la casa cuya hipoteca yo he estado pagando durante 5 años, a Lucía y Javier. Y ahora piensan mudarse a mi casa de descanso sin siquiera preguntarme primero. Carolina, dijo mi papá frunciendo el ceño, sé razonable. ¿A dónde más se supone que vayamos? Ese no es mi problema, respondí. Ustedes tenían una casa, la regalaron sin consultarme, a pesar de que yo la estaba pagando, y ahora pretenden que simplemente les entregue mi cabaña. No es como si la usaras tanto, ¿eh? Intervino Lucía. La miré, sin poder ocultar mi enojo. ¿Hablas en serio? Pregunté. Es mi propiedad, la compré con mi dinero, yo decido quién la usa y cuándo. La cara de mi mamá palideció. No lo dirás en serio, no me digas que vas a decir que no. Eso es exactamente lo que estoy diciendo, repliqué. No, no se van a vivir a mi casa de descanso, ni ahora ni nunca. La mesa quedó en silencio. Entonces el rostro de mamá se descompuso. ¿Cómo puedes hacernos esto? Lloró. Después de todo lo que hemos hecho por ti, somos tus padres. Sí, dije. Y como mis padres, lo mínimo era que hablaran conmigo antes de regalar una casa que yo estaba pagando y de decidir que iban a adueñarse de mi propiedad. No tienes derecho a negarte, dijo mamá alzando la voz. No tenemos a dónde ir. Claro que tienen a dónde ir, respondí. Tienen su casa, la que yo he estado pagando durante 5 años, solo que decidieron dársela a Lucía. Así que ahora les toca a ustedes resolver dónde vivir. Lucía golpeó la mesa con la mano. Dios, qué cruel y egoísta eres, gritó. Siempre has estado celosa de mí, porque mamá y papá me quieren más. Siempre has envidiado nuestra relación. La miré, atónita por su estallido. Luego me giré hacia ella, de pronto muy tranquila. Si mamá y papá te quieren tanto y tú los quieres tanto, dije, ¿por qué no los dejas vivir aquí contigo? Esta casa tiene 4 habitaciones, espacio de sobra. La boca de Lucía se cerró de golpe. Desvió la mirada muy interesada de repente en su plato. Ese no es el punto, murmuró. Javier y yo necesitamos privacidad. Y yo necesito mi casa de descanso, contesté. Parece que las dos tenemos necesidades. Mis papás empezaron a hablar al mismo tiempo, diciéndome que estaba mal, que era una decepción, que era una egoísta. Dejé de escucharlos. Me levanté y tomé mi bolso. Mauricio, creo que ya terminamos aquí, dije. Al día siguiente mi teléfono no dejó de sonar. Mensajes y llamadas de mis papás y de Lucía. Los ignoré todos. Algunos mensajes me llamaban egoísta, otros me rogaban que reconsiderara. Otros trataban de hacerme sentir culpable recordándome todo lo que supuestamente habían hecho por mí. Le mostré algunos a Mauricio, que negó con la cabeza. Creo que necesito bloquearlos un tiempo, dije. No puedo seguir leyendo esto. Haz lo que tengas que hacer, respondió él, dándome un beso en la frente. Primero cuídate tú. Así que lo hice. Bloqueé sus números y sus cuentas de redes sociales, al menos por un tiempo. Necesitaba espacio para pensar y procesar todo lo que había pasado. Pasaron 2 semanas de silencio bendito, sin llamadas, sin mensajes, sin drama familiar. Mauricio y yo volvimos a nuestra rutina normal, trabajo, casa, algunas cenas con amigos que no intentaban quedarse con mis cosas. Era agradable. Estaba en mi escritorio revisando una campaña de marketing cuando mi teléfono vibró con una alerta. Miré la pantalla y sentí que se me encogía el estómago. Era una notificación del sistema de seguridad de mi casa de descanso. Movimiento detectado. Puerta principal abierta. Entré rápido a la aplicación.
Alguien había usado una llave para abrir la puerta, pero no había desactivado la alarma. La empresa de seguridad me iba a llamar en cualquier segundo para verificar si era un acceso autorizado. Efectivamente, el teléfono sonó casi de inmediato. Señora Vega, le habla Segur Plus Seguridad, dijo una voz. Hemos detectado ingreso en su propiedad en el Oriente. ¿Es un acceso autorizado? No, dije con firmeza. No estoy allí y nadie tiene permiso de estar allí. Por favor, envíen a la policía de inmediato. Una hora más tarde, sonó el teléfono de nuevo. Era un oficial de la policía. Señora Vega, le habla el oficial Reyes, dijo. Estamos en su propiedad en el Oriente y tenemos aquí a 2 personas que dicen ser sus padres. Tienen llaves, pero admiten que no tienen permiso para estar en la casa. Cerré los ojos confirmando lo que ya sospechaba. Sí, son mis padres, dije, pero no tienen autorización para estar en mi casa, en absoluto. Entiendo, respondió el oficial. ¿Qué quiere que hagamos? Podemos sacarlos de la propiedad, pero como usaron una llave y no forzaron la entrada, el tema de cargos es un área un poco gris. Iré hasta allá, decidí. Mi esposo y yo podemos manejar, estamos como a 1 hora. El camino fue tenso. Me movía entre la rabia y la incredulidad. ¿Cómo podían hacer eso después de que les dije claramente que no? Intentaron mudarse de todas formas. ¿Quién hace algo así? Cuando llegamos a la cabaña, había una patrulla en la entrada. 2 oficiales estaban afuera y sentados en las escaleras del porche estaban mis papás, con cara de derrotados. A su lado, varias maletas y cajas apiladas. Mi papá se levantó en cuanto nos vio. Carolina, qué bueno que llegaste. Dile a los oficiales que todo esto es un malentendido, dijo. Bajé del carro y me acerqué a los policías, ignorando a mis padres por el momento. Gracias por venir tan rápido, les dije. Sí, son mis padres, pero no tienen permiso para estar aquí. Uno de los oficiales asintió. ¿Quiere presentar cargos por entrada ilegal?, preguntó. Mi mamá soltó un jadeo. Carolina, no te atreverías, dijo. Los miré. Entraron a mi casa después de que les dije claramente que no, dije. ¿Qué pensaban que iba a pasar? No entramos a la fuerza, protestó mi papá. Usamos la llave que tú misma nos diste. Todo esto es culpa tuya, gritó de pronto mi mamá, poniéndose de pie. Si nos hubieras dejado quedarnos aquí como habíamos planeado, nada de esto estaría pasando. No nos estarían tratando como delincuentes. La miré, sorprendida por el ataque. ¿Mi culpa?, repetí. Ustedes regalaron una casa cuya hipoteca yo estaba pagando sin consultarme. Luego intentaron apoderarse de mi propiedad sin permiso, y ahora resulta que la culpable soy yo. Eres tan arrogante, siguió mamá, ignorando lo que decía. Tan irresponsable. Te criamos mejor que esto, te dimos todo. Mamá, para, dije con la voz baja. Te estás haciendo quedar en ridículo. Tú y papá acaban de intentar meterse a mi casa para vivir aquí después de que les dije que no. Y ahora, frente a los policías, me gritas que la irresponsable soy yo. Eso pareció hacerla callar. Cerró la boca de golpe, aunque sus ojos seguían llenos de indignación. Me giré hacia los oficiales. Quiero hablar con ustedes en privado, por favor, dije. Nos apartamos unos pasos. No quiero presentar cargos formales, dije en voz baja. Siguen siendo mis papás, aunque estén siendo completamente irracionales ahora mismo, pero tampoco puedo permitir que se queden aquí. El oficial asintió. Lo entendemos, dijo. Podemos llevarlos a la estación por unas horas, darles una advertencia seria sobre entrar sin autorización, dejar constancia de lo ocurrido y luego soltarlos, a veces pasar un rato en la comisaría y salir con una advertencia clara sirve como llamado de atención. Lo pensé un momento. Puede que eso sea justo lo que necesitan, respondí. Sí, por favor, hagan eso. Regresé donde estaban mis papás. Los oficiales los van a llevar a la estación por unas horas, dije. No voy a presentar cargos, pero quiero que entiendan lo serio que es esto. No pueden simplemente mudarse a una casa que no es suya sin permiso, aunque sea de su hija. La patrulla se fue con ellos, mientras Mauricio y yo esperábamos al cerrajero. Organicé que las cosas de mis papás se llevaran a una bodega de almacenamiento cercana. Pagué un mes por adelantado y le mandé los datos a Lucía por mensaje, como todavía tenía bloqueados los números de mis papás. El cerrajero llegó
y cambió todas las cerraduras. Cuando nos fuimos, la cabaña estaba otra vez segura. De regreso a Medellín me sentía agotada, pero también extrañamente liberada. Por primera vez en mi vida adulta, me había plantado frente a las manipulaciones de mis padres y me había negado a dejar que abusaran de mí. ¿Qué crees que van a hacer ahora?, preguntó Mauricio cuando ya nos acercábamos a la ciudad. Probablemente ir a llorarle a Lucía, respondí. Que ella se encargue, se quedó con la casa, que cargue con la responsabilidad que viene con eso. No era tan ingenua como para pensar que con esto todo se había terminado. Conociendo a mi madre, encontraría la forma de hacerme quedar como la villana de toda esta historia. Siempre lo hacía. Tenía razón. Una semana después abrí Facebook y encontré una publicación larguísima de mi mamá. Ya tenía decenas de comentarios de apoyo de parientes y amigos de la familia. Hoy aprendí lo que significa ser abandonada por tu propia hija, comenzaba. Mi esposo y yo, en nuestra vejez, hemos sido echados como si fuéramos animales indeseados. Nuestra hija mayor, Carolina, llamó a la policía para que nos sacara de su casa de descanso como si fuéramos delincuentes, dejándonos en la calle sin un lugar donde ir. La publicación seguía y seguía, convenientemente omitiendo que ellos habían regalado la casa a Lucía, que yo había pagado durante años la hipoteca y que habían intentado mudarse a mi cabaña en contra de mi voluntad. Mientras leía los comentarios, vi a gente llamándome desalmada, cruel, malagradecida. Algo dentro de mí se rompió. Empecé a escribir mi propia publicación como respuesta. Era hora de que todos escucharan la historia completa. Siempre he preferido mantener los asuntos familiares en privado, escribí. Pero ya que mi madre decidió exponerlos públicamente, siento que necesito compartir mi versión de los hechos. Estos son los datos que se omitieron convenientemente en su publicación, seguí. Durante los últimos 5 años he estado pagando la hipoteca de la casa de mis padres porque ellos no podían cubrirla debido a problemas de salud y reducción de ingresos. Lo hice de buena gana porque son mi familia y necesitaban ayuda. Hace 3 semanas, en la boda de mi hermana Lucía, boda en la cual también contribuimos con una parte importante de los gastos, mis padres anunciaron que le regalaban esa casa, la misma casa cuya hipoteca yo he estado pagando. A mi hermana, como regalo de bodas, lo hicieron sin consultarme ni siquiera avisarme. Cuando por fin hablé con ellos después de la boda, me informaron que su plan era mudarse a mi casa de descanso, nuevamente. Sin preguntarme primero, al parecer ya habían coordinado todo con mi hermana antes de la boda. Ella se quedaba con su casa y ellos se quedaban con la mía. Cuando me negué a que se mudaran a mi cabaña, intentaron hacerlo de todas formas. Usaron una llave de emergencia que yo les había dado y activaron la alarma del sistema de seguridad. Por eso se involucró la policía. Contrario a lo que sugiere la publicación de mi madre, yo no hice que los arrestaran. Solo pedí que los sacaran de mi propiedad porque estaban entrando sin mi permiso y luego pagué un mes de bodega para sus cosas. Si mis padres necesitan un lugar donde vivir, añadí, tal vez deberían pedirle ayuda a mi hermana, que ahora es dueña de una casa de 4 habitaciones gracias a ellos y a mí, ya que fui yo quien pagó esa hipoteca durante años. Terminé con un último párrafo. Siempre he tratado de ayudar a mi familia, escribí, pero no voy a dejar que se aprovechen de mí, ni voy a aceptar que me pinten como la villana por negarme a entregar mi propiedad después de haber pagado ya la de ellos. La familia es cosa de ida y vuelta. Se trata de respeto mutuo, no de tomar lo que quieras solo porque somos familia. Publiqué antes de poder arrepentirme. Mauricio la leyó por encima de mi hombro y asintió. La reacción fue inmediata. Los comentarios empezaron a llegar, de primos, tíos, incluso amigos de mis papás. A diferencia de los comentarios en la publicación de mi madre, estos eran en su mayoría a mi favor. No tenía idea de que estabas pagando su hipoteca. ¡Qué injusto!, escribió un primo. ¿En serio regalaron una casa que tú estabas pagando?, escribió otra persona. Debería haberme sentido reivindicada, pero sobre todo me sentía cansada. Todo el asunto era agotador y airearlo públicamente tampoco se sentía bien, aunque solo me estuviera defendiendo. 2 días después, mi prima Natalia me llamó. Solo quería saber cómo estás, me dijo. Tus papás intentaron volver a su casa, bueno, a la casa de Lucía ahora, pero ella no los dejó entrar. Me enderecé en la silla. ¿En serio?
Pregunté. Sí, dijo Natalia. Al parecer les dijo que esa era su casa ahora y que no había espacio para ellos. Se están quedando en un apartamentito bien feo y tu mamá tuvo que volver a trabajar tiempo completo para poder pagar el arriendo. No supe qué sentir. Una parte de mí pensó que se lo tenían bien merecido. Ellos mismos habían creado esa situación. Otra parte sintió un pinchazo de lástima. Seguían siendo mis padres. Cuando colgué, le conté a Mauricio lo que Natalia me había dicho. Es simple karma, comentó él. Sí, respondí, pero no me siento tan satisfecha como pensé que me sentiría. Eso es porque eres buena persona, dijo él, a diferencia de ciertas personas que podríamos mencionar. En las semanas siguientes, mis papás intentaron contactarme varias veces. Veía sus nombres en la pantalla del celular, pero no podía contestar. No estaba lista. La herida seguía demasiado fresca. Una noche, mientras nos preparábamos para dormir, Mauricio me preguntó, ¿crees que algún día los vas a perdonar? Lo pensé un momento. Tal vez algún día, dije. No por ellos, por mí. Cargar con tanta rabia no es sano. ¿Y Lucía? Preguntó él. Suspiré. Eso es más complicado, respondí. Ella sabía lo que planeaban, fue parte de todo. Y cuando la necesitaron, también les cerró la puerta. Por lo menos ahora sabes dónde estás parada, dijo Mauricio abrazándome. Ya no hay ilusiones sobre quién es importante para ellos y quién no. Tenía razón. Por doloroso que había sido todo, arrancó la venda que yo me había puesto durante años. Había intentado conseguir la aprobación de mis padres, intentado ser igual de especial que Lucía para ellos. Ahora sabía que eso nunca iba a pasar. Y curiosamente, ese conocimiento era liberador. A la mañana siguiente, vi otra llamada perdida de mi mamá. Esta vez la dejé ir al buzón de voz. «Carolina», dijo su voz, pero ya no sonaba tan segura. Sonaba pequeña, cansada. Nos equivocamos mucho. Sé que estás enojada y tienes todo el derecho, pero por favor llámanos. Necesitamos hablar contigo. Borré el mensaje sin devolver la llamada. Tal vez algún día estaría lista para escuchar una disculpa, si es que eso era lo que querían ofrecer. Tal vez algún día estaría lista para tenerlos de nuevo en mi vida, pero con otras reglas y límites muy claros. Hoy, no. Hoy todavía estaba aprendiendo a ponerme a mí misma en primer lugar, algo que debía haber hecho hace mucho tiempo. En cuanto a mi casa de descanso, decidí ponerla en alquiler. El ingreso extra no me venía mal, y me gustaba la idea de que la cabaña estuviera llena de vida y de gente que la disfrutara, en lugar de quedarse ahí, vacía, como un recordatorio constante de todo lo que había pasado.